que Electrónica le da la bienvenida a continuar con este ciclo de charlas. Hoy tenemos el placer de presentarles al doctor Marcos Antonio Sabino Gutiérrez, profesor titular del Departamento de Química de la Universidad Simón Bolívar, actual jefe de dicho departamento y director del Grupo de Investigación y Materiales, ingeniero de materiales, opción polímeros de la Universidad Simón Bolívar, es maestro en ingeniería de materiales de la UCB, doctor en química, postdoctorado, doctorado en el Instituto de INRA de Nantes, Francia, doctorado en la Universidad de Minho o Grupo 3BS, Braga, Portugal, autor de más de 70 artículos científicos publicados y 3 capítulos de libros. Ahora le dejamos a ustedes, el profesor Marco Sabino, sin más preámbulos, porque estamos un poquito retrasados y esperemos que disfruten de esta interesante charla. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis por esta invitación. Es para mí un honor poder participar en esta serie de microcharlas y bueno, y transmitir un poco las cosas que estamos haciendo en el grupo de biomateriales del Departamento de Química de la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, esperemos que puedan disfrutar, que sirva de apoyo y bueno, estoy a la orden después de la charla para responder las preguntas que a bien puedan tener y bueno, creo que vamos a comenzar entonces. Bien, hoy yo les quiero conversar fundamentalmente sobre una técnica muy interesante que es el electrospinning. El electrospinning, ¿están viendo No, debes comenzar a compartir pantalla, Marco. No, no estamos. Ya voy. Yo pensé que ya lo había hecho. Un segundito. Sí. Bueno, como les decía, esta es una técnica muy interesante. Disculpa, Marco, todavía, obtener... Marco, disculpa, sí. Todavía, ahora sí. Ahora sí. Okay. Excelente, continúa, Marco. Sí, bueno, como les decía, esta es una técnica muy interesante que, bueno, permite obtener unas estructuras que permiten simular un poco el ambiente biológico que requieren las células para su adhesión y su reproducción. Bien, más o menos lo que voy a conversarles a ustedes es sobre un tema bien interesante también que tiene que ver con este asunto, que es la biomimética y que es una matriz extracelular para saber justamente qué es lo que estamos buscando simular. Luego algunos fundamentos sobre la técnica de electrospinning, que en español se llama electrohilado, y finalmente los proyectos que estamos desarrollando tanto en la Universidad Simón Bolívar como en colaboración con unas instituciones brasileñas que son la Unicampi del estado de Sao Paulo y el Centro de Tecnología de Información, que también está en Campinas, en el estado de Sao Paulo. Bien, fíjense, la técnica de electrospinning no es una técnica novedosa, es una técnica que, según la literatura, data de 1930, solo que en ese momento, pues, las estructuras que se obtenían en comparación con el desarrollo que había en ese momento con respecto a lo que eran las técnicas de extrusión y de inyección de plásticos, pues hizo que de alguna manera fuese abandonada desde ese punto de vista porque, bueno, no se estaban obteniendo unas estructuras orientadas
las propiedades mecánicas no eran interesantes, etcétera, ¿no? Pero con el avance de la bioingeniería, esta técnica fue como que recuperada y evidentemente pues permite ofrecer una superficie que dejan que digamos, se tenga una superficie excelente para todo lo que es la parte de cultivo celular. ¿Ok? Voy a tratar de quitar mi video, seguir las cosas con más... ya va un segundito. Yo no sé mucho esto. En un segundito. Voy a hacer stop video, ok. Bien, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, Marcos, se te escucha bien. Puedes continuar ahí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, Perfecto, ok. puedes continuar. Muy bien, muy bien. Disculpen, ok, está bien. Bien, entonces, bueno, en relación a esto hay un término muy interesante que es el término de la biomimética, que permite un poco responder a una pregunta que es el por qué utilizar la biomimética, digamos, para el desarrollo de este tipo de estructuras. Y es porque simple y llanamente la biomimética nos ofrece que podamos transferir ideas y conocimientos que se obtienen desde la biología o desde la naturaleza hacia la tecnología. Y bueno, este también es un concepto que no es nuevo, que se ha utilizado muchísimo y de hecho, ¿verdad? Una de las referencias que podemos tener nosotros en cuanto a lo que es el desarrollo de las cosas que se obtienen por biomimética son los aviones. Fíjense cómo el hombre desde sus inicios quiso emular, digamos, el vuelo de los pájaros y cómo justamente con esa idea él fue buscando la manera de entender cómo hacían y de ir copiando poco a poco y él fue progresivamente avanzando hasta lo que hoy tenemos, que son los aviones. Entonces, bueno, el mundo no sería mundo si no tuviésemos los aviones en este momento, ¿no? Y también así muchas cosas desde el punto de vista de ingeniería se han ido desarrollando, ¿ok? Con el concepto de la biomimética, ¿no? Pudiésemos hablar de muchísimos ejemplos, pero bueno, lo que quiero es que ustedes tengan la idea de que a través de la biomimética nosotros podemos entonces buscar información de lo que es la naturaleza y ver cómo nosotros nos apoyamos con las tecnologías, con nuestros conocimientos para poder emularla. Y esto es muy importante en cuanto a lo que es el desarrollo de biomateriales y de formulaciones de biomateriales que van a ser incorporadas al cuerpo humano. Porque el cuerpo humano es realmente algo, una cosa súper inteligente, que sabe entonces cómo es que va a recibir, ¿ok? Esa estructura artificial que queremos colocar dentro, ¿no? Dentro de lo que es el electrospinning, aquí coloco una fotito bien simpática, donde, bueno, podemos tener una especie de malla con fibras muy finas, ¿okay? Es la que se ve con el fondo rojo, ¿ok? Que puede emular de alguna manera a lo que sería una tela de araña. Bien. ¿Por qué imitar la naturaleza? ¿Ok? La naturaleza es interesante de saber de que ella controla a través de procesos físico-químicos y de procesos biológicos, ¿ok? La generación de formas que evidentemente tienen un diseño específico, ¿ok?
eso va a generar entonces estructuras que son sumamente complejas. Lo sabemos porque tanto del reino vegetal como del reino animal, cualquier cosa que nosotros queremos de alguna manera observar de manera detallada, siempre hay una complejidad estructural que solamente la naturaleza, digamos, consigue hacer. Y no solamente eso, sino que también esas formas, ¿ok? Y esos procesos permiten que se establezcan una relación estructura-propiedades, ¿ok? Que acompañan a esa estructura compleja. Y no solo eso, sino que la naturaleza permite o tiene la capacidad de adaptarse, ¿ok? Es decir, frente a ciertos estímulos externos, ¿ok? La naturaleza puede hacer que una misma estructura tenga características que son diferentes. Por ejemplo, si tomamos en consideración el clima, entonces una misma planta, por ejemplo, o un animal que esté en la zona del trópico y luego o esté en la zona fría, va a tener entonces unas características que van a depender justamente de esa condición. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí se va a generar como una especie de ciclo que de alguna manera conlleva a que uno tenga que estar claro de que a través de esa biomimética uno tiene que conocer bien cuáles son todos esos procesos y cuáles son esas morfologías que queremos simular. Bien. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos a la mano, ¿ok? Lo que serían los materiales, comparando materiales biológicos con materiales de ingeniería, tenemos entonces una cantidad de elementos, ¿ok? Y de procesos que podemos utilizar para justamente poder llegar a esa simulación, ¿ok? Y tenemos entonces la manera de que entendiendo cómo es esa estructura jerárquica, el proceso de adaptación, cómo es ese proceso de modelado y de recuperación, ¿ok? En cómo nosotros podemos entonces utilizar todo lo que es la estructura, selección de materiales y diseño y mantenimiento, comparando entonces lo que nosotros tenemos a la mano y lo que nos ofrece la naturaleza. Y es allí donde la ingeniería de tejido, ¿ok? Se apoya. Y es muy importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque la ingeniería de tejidos es un área que permite entonces combinar cultivos celulares con estos biomateriales. Y evidentemente, pues, esos biomateriales van a ser incorporados dentro del cuerpo humano y se va a generar una zona interfacial, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Entre ese biomaterial y ese tejido vivo, que es lo que va a permitir que el organismo lo pueda aceptar o no, y de que la recuperación de ese tejido o de ese órgano sea realmente un éxito, es decir, que pueda volver a cumplir sus funciones, tanto desde el punto de vista fisiológico, tanto desde el punto de vista metabólico, tanto desde el punto de vista mecánico, por ejemplo. Y bueno, que la ingeniería de tejido es un área multidisciplinaria donde tenemos que coexistir muchos investigadores de diferentes áreas, ¿no? Eso es otra cosa muy interesante que tenemos que aprender, como que a conocer un poco qué es lo que hace nuestro colega, que es de otra área, que es de física, que es de medicina, que es de ingeniería mecánica o que es de ingeniería de computación, para poder hacer que un proyecto sea exitoso. Un proyecto no se puede llevar solo, ¿ok? Algunos de los puntos de un proyecto se pueden llevar solo, pero evidentemente eso va en conjunto con el apoyo de otros investigadores. Ok. Entonces, teniéndose los materiales que pueden entonces mimetizar, ¿ok? A esas estructuras biológicas, en el caso de los materiales poliméricos, que es el área que me interesa o dentro de la cual yo aporto, ¿verdad? Esos
materiales tienen que ser biodegradables, tienen que ser biocompatibles, tienen que tener una estructura física y una morfología determinada, etcétera. Tienen que cumplir con una serie de requisitos, ¿ok? Para poder conllevar a esa biomimetización. Y entre ellos están fundamentalmente los biopolímeros, los hidrogeles, los materiales biocompuestos, que pueden ser entonces polímeros bien sea con cerámicos o con metales, o simplemente la combinación inclusive entre polímeros, ¿ok? O con la inclusión de biomoléculas dentro de esa estructura, como serían los productos naturales, ¿ok? ¿Con qué finalidad o para qué? Con la finalidad de desarrollar prótesis, implantes, los andamios para ingeniería de tejidos, que son estructuras tridimensionales, porosas e interconectadas, y también para el desarrollo de estructuras en la escala nanométrica. Ahora, ¿cómo entonces, qué tenemos nosotros que saber para poder entonces mimetizar? Entonces fíjense, las células en contacto con una... ¿Aló? Las células en contacto con una superficie van entonces a generar una interacción, ¿ok? ¿Por qué? Porque a nivel extracelular hay una cantidad de proteínas, una cantidad de sales y de fluidos orgánicos que evidentemente van a estar presentes, ¿ok? No es una zona aislada la que hay entre una célula y una superficie de un biomaterial, sino que de ellos dos hay una cantidad de sustancias que hay que considerar. Los estudios de biología y de biología molecular, sobre todo, han ido determinando de que existe entonces esa interacción entre esas sustancias que están siendo bioabsorbidas a nivel de la superficie, del biomaterial, y una célula. Entre ellas están las células, las proteínas de membrana, como son las integrinas, serían unas de las tantas, y tenemos la fibronectina, que generalmente siempre está presente, en ese medio extracelular, y que a través de una secuencia peptídica, que es la secuencia RGD, que está constituida por los aminoácidos arginina, glicina y ácido aspartico, que se puede generar esa interacción. Entonces, ese es el puente de interacción entre esa célula y esa superficie. Entonces, nosotros tenemos entonces esa información que podemos colocar, digamos, dentro de la superficie de nuestros biomateriales para poder garantizar que esa respuesta celular sea positiva. Y también tenemos que la topografía, la topografía del biomaterial tiene que ser rugosa, ¿verdad? Para mejorar esa adhesión. Si tenemos unas estructuras que son porosas, mejor todavía. ¿Por qué? Porque esa porosidad va a permitir que la célula pueda penetrar hacia el interior del biomaterial, y que una vez que esa célula comienza a proliferar, entonces las células hijas van a poder entonces seguir, invadiendo ese biomaterial. Vemos entonces aquí un diseño, de lo que sería esa matriz extracelular, que está fundamentalmente formada por una especie de fibras que está constituida por colágeno en su mayoría y proteoglicanos, y que, como vemos aquí en este diseño, tienen una interacción con esas proteínas de membrana. Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando como que de saber de cómo la naturaleza lo hace, y vamos entonces a tratar de emular eso, ¿no? Aquí yo les muestro unas micrografías. Aquí les muestro unas micrografías
donde se ve deposición de células sobre una matriz extracelular natural. ¿Ok? Fíjense, vemos esas bolitas que están allí, que son las células, y en el fondo vemos una especie de alfombra que está allí, y esa alfombra es naturalmente generada por las células para adherirse y después cumplir su proceso de proliferación celular. Entonces, vemos eso y vemos también, ¿ok?, cómo luego de un cierto tiempo, esas células que antes eran unas esferas, ellas se achatan, ya dando una evidencia de que ellas reconocen la superficie donde ellas entran, ¿ok?, y se comunican entre ellas, ¿ok? Esta es una evidencia que, fíjense cómo el microscopio electrónico nos está ayudando a evidenciar esas diferentes etapas de ese proceso de adhesión, ¿ok? Entonces, también a través de detalles, también a través de detalles, la microscopía electrónica debe visualizar mejor qué es lo que la célula está haciendo para poder reconocer esa superficie, ¿ok?, esa matriz extracelular. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer después es tratar de desarrollar una superficie que se parezca lo más posible a lo que naturalmente se genera, y que una vez que nosotros colocamos las células, ellas reconozcan esa superficie, ellas se achaten, como lo vimos en la micrografía anterior, demostrando que ellas reconocen, porque si no van a generar que es la celular o la apoptosis celular, y por lo tanto después el rechazo del biomaterial. Entonces, la propuesta para imitar esa superficie es simplemente, ¿ok?, la utilización del electrospinning, que va a sustituir lo que nosotros conocemos generalmente a nivel de ingeniería como fuerzas mecánicas por fuerzas electrostáticas. ¿Ok? Vamos a trabajar con una solución de material polimérico, ¿ok?, que es la que entonces nos va a producir esa estructura fibrilar, ¿ok? Y que los parámetros de control, ¿ok?, van a definir si esas fibras están en la micrométrica o si están en la escala nanométrica, ¿ok? Vemos aquí dos modelos, digamos, los más básicos de lo que es el electrospinning. Hay una disposición que es horizontal y la otra disposición que es vertical. Vemos a un lado, a un costado, unas micrografías del tipo de fibra que tenemos allí. Arriba no se ve bien la micromarca, pero son 10 micras y en la de abajo son 10 micras también, para que ustedes vean en qué orden de magnitud están esas fibras, ¿no? Fíjense que vamos a ver el diagrama de la parte de arriba, ¿ok?, el que está en horizontal. Tenemos entonces ahí una jeringa o una inyectadora sobre la cual dentro de la cual, mejor dicho, vamos a colocar una solución de material polimérico que generalmente es viscoso. Esa solución tenemos que presionarla, por eso necesitamos hacerlo con el apoyo de una bomba, y va a salir entonces la solución a través de la aguja. En la aguja, que es metálica, es donde se va a conectar la fuente eléctrica, y vamos a tener un colector, ¿ok?, a una cierta distancia, que es el que va a recibir, ¿ok?, a esas fibras. El espacio entre la aguja y el colector metálico, ¿ok?, que lo que hay es aire, se genera entonces un campo eléctrico, ¿ok? Y esa diferencia de campo eléctrico que se genera allí es lo que va a permitir
que las fibras puedan viajar, ¿ok?, hacia el colector. Fíjense que lo que sería la composición o las partes del equipo son relativamente sencillas, pues, ¿no? El equipo es muy sencillo, las dimensiones son generalmente pequeñas, se pueden mover de un lado al laboratorio, pero hay una cantidad de parámetros que lo vamos más adelante que son los que permiten como que modificar los protocolos experimentales y obtener estructuras de un modo o de otro. Tenemos entonces un electrodo de aluminio, tenemos una bomba para controlar el flujo de la inyección, tenemos una inyectadora. Esa inyectadora evidentemente generalmente es de vidrio para evitar problemas con los solventes orgánicos que se están utilizando en la solución. Tenemos que tener una fuente de poder, ¿ok?, DC, y generalmente se trabajan con valores de kilovoltio, por lo tanto es una técnica, digamos, peligrosa porque generamos un voltaje muy alto. Se trabaja generalmente entre 10 y 30 kilovoltios, es decir, eso puede inclusive matar a una persona, ¿verdad? Tenemos que trabajar con mucho cuidado, con mucha cautela, y se han ido desarrollando una cantidad de colectores para generar diferentes morfologías de las estructuras tridimensionales que se generan con el electrospinning. Hoy tenemos colectores que son planos, unos que son rugosos, que tienen un patrón específico, unos que son rotacionales. Bueno, el sinnúmero de colectores actualmente son muchísimos, ¿no? Aquí yo muestro el equipo que tenemos en la Simón Bolívar. Este fue un equipo que se desarrolló conjuntamente con el Laboratorio de Alta Tensión, con el profesor Jorge Ramírez y su equipo, que todavía está andando. Es un equipo muy sencillo comparado con lo que generalmente se vende, ¿ok?, que es este equipo. Pero nosotros tenemos una ventaja grandísima, que es que en el laboratorio de alta tensión nosotros no solamente podemos llegar hasta 30 kilovoltios, sino que podemos llegar hasta 50, 60, hasta 100 kilovoltios inclusive. Y en la medida que aumentamos digamos, el voltaje, el tamaño nanométrico puede ser cada vez más pequeño. En cambio, los electrospinning comerciales generalmente tienen la fuente de corriente C ahí mismo, y son generalmente fuentes pequeñas que en el mejor de los casos llegan a 20 kilovoltios, ¿no? Y bueno, a través de estos equipos podemos entonces tener, ¿ok?, esta disposición aleatoria de fibras, ¿ok?, que como vemos allí se parece bastante, digamos, a lo que naturalmente hacen las células, que son las matrices extracelulares. Otro equipo horizontal que fue desarrollado durante mi estancia sabática en el CTI en Brasil, que también está funcionando y tiene disposición horizontal. Y eso se hizo allí porque ellos trabajan mucho con estructuras tipo andamio, utilizando métodos de biofabricación, pero generalmente los poros que ellos consiguen son muy grandes. Entonces pensamos en trabajar combinando los dos. Al final vamos a ver unos resultados que se obtuvieron con este equipo. Bien, bueno, aquí nuevamente describo lo que está pasando con el equipo, ¿verdad? La forma de las fibras, el alto voltaje. Fíjense que la salida de la aguja se forma una especie de cono de Taylor, ¿ok?, que se llama cono de Taylor, y a partir del cono de Taylor es donde se forman las fibras. Y no es una sola fibra, son miles de fibras las que se forman. Se ha demostrado ya que no es una sola fibra, sino que son muchas fibras las que se van generando. Aquí tenemos la misma disposición pero horizontal, ¿ok? Y tenemos hacia arriba, vemos que tenemos
un equipo de rotación que permite obtener entonces estructuras cilíndricas. En el caso de este equipo de rotación, justamente la fuerza de rotación hace que las fibras que llegan a su superficie se estiren y puedan tener una cierta alineación. Tenemos también otras modalidades que han ido surgiendo con los nuevos desarrollos, y es la posibilidad de tener, por ejemplo, soluciones concéntricas. ¿Okay? Vemos entonces en el diagrama A, vemos la posibilidad de que se unan dos soluciones de dos materiales poliméricos diferentes en la punta de la jeringa. ¿Okay? Y evidentemente la fibra que va a salir por allí será una fibra bifásica. ¿Okay? En el caso B tenemos que una solución envuelve la otra, ¿okay? De modo concéntrico, y va a formar entonces una especie de capilar, ¿okay? Donde hacia el interior del capilar vamos a tener un material y hacia el exterior del material, del capilar, tenemos otro material. Aquí le muestro una foto, ¿ok? De lo que generalmente se obtiene. Fíjense que es una malla muy fina, muy delgada, ¿ok? Parece un papelito muy fino, ¿ok? Y ahí están todas las fibras puestas y tenemos capa sobre capa de fibras, ¿ok? Que lo vamos a demostrar también más adelante a través de la microscopía electrónica. O sea, pareciera que esto es una especie de membrana bidimensional, pero realmente es una estructura tridimensional. ¿Okay? Una de las cosas importantes aquí a acotar es que como el solvente se evapora durante el viaje de la formación de las fibras, es importante que después que tengamos las estructuras formadas, que las coloquemos bajo vacío por un cierto tiempo, generalmente la dejamos más de una semana, para que el solvente se vaya. ¿Okay? No tengamos ningún resto de solvente dentro de la estructura, ¿no? Vemos aquí una micrografía de lo que sería la malla, ¿ok? Y en el caso de las estructuras que son rotatorias, vemos aquí la formación de un cilindro, ¿ok? Y los detalles del cilindro, tanto a nivel superficial como a nivel interno, donde vemos que efectivamente se trata de una estructura porosa. Tratando de entender un poco lo que pasa, fíjense aquí en este diagrama lo que veo es, fíjense, va saliendo la gota de la solución polimérica, ¿ok? Que por efecto del voltaje se va a deformar de modo cónico, y a partir de allí, ¿ok? Es que van a salir las fibras. Bien, vemos en este otro diagrama, ¿ok? Como en la punta lo que se ve es que no sale una sola fibra, sino que salen miles de fibras. Es como una especie de lluvia, ¿ok? De fibras que van a salir y se van a depositar en el colector, ¿ok? Hay unas evidencias, ¿ok? De que eso es así. Aquí coloco un poco la información de cómo se va dando la deformación de la gota a la salida de la aguja. Esta es una publicación que pueden revisar. Y en esta otra vemos cómo realmente se ve que no es una única fibra, sino que son miles de fibras las que se van generando, ¿ok? Por efecto de impacto de la fuerza electrostática en la punta de la jeringa, ¿ok? Entonces, lo que estamos recogiendo no es una fibra que se va enrollando en el colector, sino miles de fibras que simultáneamente llegan al colector y se van depositando capa por capa. Hay una cantidad de variables que hay que controlar, ¿ok? Digamos,
los principales parámetros que se deben de controlar son la viscosidad de la solución polimérica, el tipo de polímero, tiene que ser un polímero conductor, ¿ok? Esta técnica no se aplica para polímeros que sean apolares. Tienen que tener una polaridad, tiene que tener algún tipo de grupo funcional que permita que la carga eléctrica pueda circular a través de toda la cadena polimérica, ¿no? El solvente tiene que ser un solvente volátil, ¿correcto? Y bueno, tanto el voltaje como la velocidad de alimentación de salida, ¿ok? Como la distancia interelectródica van a definir si la morfología que se tiene y si las fibras son micrométricas o son nanométricas. Bueno, aquí resumo un poquito cada una de esas variables, ¿ok? En cuanto a lo que es la solución polimérica, tenemos que controlar viscosidad, la tensión superficial, saber que el polímero tiene que tener una conductividad, ¿ok? Y que debe tener una constante dieléctrica, ¿ok? Entonces, esos son, digamos, aspectos que hay que tener en consideración para decidir cuál es el polímero que vamos a colocar, ¿no? Tenemos también, dentro de lo que son los parámetros ya que controlamos en el equipo, tenemos el campo eléctrico que se varía en función de la distancia interelectródica, es decir, entre la distancia de la punta de la aguja al colector y la velocidad de alimentación, que va a indicar cuál es el volumen de la gota que va a salir a través de la punta de la jeringa. Otros aspectos o parámetros a controlar son temperatura, efectos del colector y el diámetro de la aguja. En cuanto a la temperatura, bueno, es importante porque también tenemos que garantizar de que la volatilización del solvente ocurra. Los efectos del colector van a permitir que uno tenga entonces diferentes tipos de morfología, ¿ok? de esas estructuras. Y también el diámetro de la aguja va a permitir también que el caudal de salida sea uno u otro, ¿no? Fíjense, yo aquí les presento unos resultados que son de Terón y colaboradores, donde él muestra cómo la viscosidad es un parámetro que varía de modo bastante susceptible en función de los parámetros de los materiales poliméricos. Fíjense, tenemos aquí un polímero que es el polióxido de etileno, con un peso molecular de 6 por 10 a la 5 o de 4 por 10 a la 6. ¿Okay? En el mismo solvente, que es una mezcla de etanol-agua, y vemos cómo la viscosidad de 285 sube a 90.000, ¿okay? Solamente por efecto del peso molecular. Vemos otro efecto que es la concentración. Si vemos, por ejemplo, un polímero con el mismo peso molecular, pero jugamos con la concentración de la solución, vemos aquí una de 2%, 3% o 6%. Vemos evidentemente también cómo la viscosidad aumenta. Eso es algo lógico, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, digamos. Pero bueno, es importante tener esas cosas en consideración. Y luego aquí más abajo vemos el mismo polímero, que es la policaprolactona, pero en dos solventes distintos, acetona, ¿ok? Y una mezcla de solventes orgánicos que arrojan también resultados de viscosidad distintos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la interacción polímero-solvente. Bien, fíjense aquí cómo vemos entonces, ¿ok? Para un polímero, que es la policaprolactona, a una concentración del 10%, estamos entonces evaluando ellos evaluaron diferentes tipos de solventes, y vemos entonces que hay un delta de parámetros de solubilidad, y vemos cómo el diámetro, que es el resultado que están evaluando ellos allí, ¿verdad? Varía en función de ese parámetro, o sea, de esa relación polímero-solvente. Entonces, en la medida
que se aproximan más los parámetros de solubilidad del polímero y del solvente, el diámetro tenderá a ser más nanométrico. ¿Okay? Eso es lo que fundamentalmente queremos ver de esta información. Bien, en resumidas cuentas, vemos entonces que las cosas que tenemos, las propiedades que tenemos que tomar en consideración para trabajar dentro de esta interesante área, tiene que ver entonces con los parámetros de solubilidad, con las características de solubilidad, la rheología y las propiedades eléctricas del material. ¿Okay? Entonces, son bastantes las que tenemos que medir. Nosotros trabajamos en la parte eléctrica con la gente de alta tensión y cuando preparamos las soluciones se miden, ¿okay? Lo que es la conductividad, la constante dieléctrica y la tan delta, ¿okay? en esos laboratorios. Y bueno, medimos entonces la viscosidad y todo lo que es la parte del parámetro de solubilidad en nuestro laboratorio, ¿no? O sea, buscamos la manera de hacer esas medidas. Bien, ya un poco teniendo en cuenta todo lo que son los aspectos de la biomimética y de los fundamentos que tienen que ver con la técnica de electrospinning, voy entonces a presentar brevemente unos resultados que hemos tenido en investigación. Bien. Bien, aquí les presento, ¿ok? 3 artículos que hemos publicado últimamente, estos últimos 3 años. Un review que publicamos en la Revista Latinoamericana de Materiales y Metalurgia en el 2017, que es un review bastante completo sobre todas las técnicas de biofabricación, y está incluido el electrospinning, evidentemente. Les invito después, cualquier cosa yo se los puedo pasar, el artículo. Tenemos un otro del 2018, que tratamos justamente de combinar, ¿okay? Tecnologías nanométricas con micrométricas, perdón. Y tenemos entonces también este artículo de revisión en esta revista, en el International Journal de Avances en Medicina y Biotecnología. Y el año pasado publicamos un otro artículo en la Revista Latinoamericana de Materiales y Metalurgia, que fue la incorporación de unas moléculas que sintetizamos en el laboratorio, que son unos compuestos fluorescentes, y las colocamos dentro de las fibras y obtuvimos entonces unas membranas que eran fluorescentes, ¿no? Entonces, ese material puede ser liberado de manera progresiva durante el proceso de degradación. Y tenemos un otro artículo que ha sido bastante citado, que es 2003, que tiene que ver con todo lo que es la parte de el desarrollo de estructuras a través de poliácido láctico, y se evalúan todo lo que son las condiciones experimentales, la fiabilidad. Entonces, bueno, es un trabajo también bastante completo y bien interesante, que fue producto de una tesis de pregrado de Ingeniería de Materiales en la universidad. Bien, vemos entonces que jugando con todos estos parámetros y controles de variables, ¿okay? Nosotros entonces fuimos desarrollando, ¿okay? Estas estructuras. Otra de las cosas que yo quiero aquí apuntar es que fíjense cómo las técnicas microscópicas son sumamente importantes para todos estos trabajos. O sea, sin la microscopía, que es el objetivo un poco de esta charla, no pudiésemos realmente hacer nada. Fíjense que en el momento en que estamos en el laboratorio con el equipo de electrospinning y vamos generando las mallas y vamos variando los diferentes parámetros y controles de variables, entonces, bueno, modificamos la concentración del polímero o el tipo de polímero o el tipo de solvente, o variamos el voltaje, o variamos la distancia interelectródica, etcétera. Nosotros no tenemos cómo ver, ¿ok?, de primer plano, qué es lo que estamos obteniendo. Entonces lo que hacemos es que nos apoyamos en un microscopio óptico,
¿ok? Que tenemos allí, y vamos viendo, ¿ok? De manera poco gruesa, ¿ok? Lo que estamos obteniendo. Pero entonces vamos viendo si las fibras cómo están quedando, si están aleatorias, si están más orientadas o no, etcétera. Entonces nos sirve de punto de apoyo, ¿ok? Y después, con esa información, nosotros vamos a seleccionar aquellas muestras que vamos a poder ver a través del microscopio electrónico. Bueno, como todos los que estamos aquí presentes sabemos, hacer una sesión de microscopía electrónica, pues, no es algo así tampoco tan sencillo y que cuesta, pues, tiempo y dinero, evidentemente. Entonces tenemos que saber seleccionar, ¿no? Entonces, bueno, después que uno tiene como 50 experimentos, de esos 50 experimentos, uno agarra los 10 más relevantes o los 8 más relevantes, y con eso va al microscopio electrónico. Y vemos ya las diferentes morfologías. Entonces ahí podemos ver la orientación de las fibras, la formación de los poros, si hay conexión entre los poros o no, cómo es la superficie de las fibras, si es rugosa, si no es, si hay algún tipo de patrón que tengan las fibras a nivel superficial, si hay sinterización de las fibras, lo que tiene que ver con la resistencia mecánica que tienen estas fibras, estas mallas, perdón, y todo eso nos permite, okay, ver es el microscopio electrónico. Bien, aquí les muestro entonces, por ejemplo, trabajando con unas mallas que desarrollamos con policaprolactona. En el cuadro amarillo tenemos que la solución es de un 20% de concentración, la distancia interelectródica es de 20 y el voltaje es un voltaje bajo que está inclusive por debajo de 10, es prácticamente 9 kilovoltios, y vemos que las mallas que se forman son unas mallas un poco no homogéneas desde el punto de vista de los diámetros. Hay una buena sinterización, pero, digamos, no es lo que se está buscando. Se trata de buscar algo que sea como un poco más homogéneo, ¿no? Aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, me parece que esta es una morfología que igualito, va a biomimetizar lo que pasa en la naturaleza, pero bueno, buscando mejorar esas condiciones, ¿verdad? Seguimos probando. Aquí lo que hicimos fue aumentar el voltaje, aumentamos la distancia interelectródica, y vemos que también tenemos unas fibras dispuestas aleatoriamente, hay una serie de defectos que son unas gotas, etcétera. Y después, bueno, en todos los ajustes que se fueron haciendo, finalmente bien, voy a esperar, ok. Finalmente tenemos entonces una morfología que es como que, bueno, lo más esperado, ¿no? Tenemos entonces una solución que tuvimos que aumentar al 30% para evitar la formación de las gotas, mantuvimos la distancia interelectródica de 25 y aumentamos el voltaje a 15 kilovoltios. Vemos entonces esta morfología bien bonita, las fibras están bien homogéneas desde el punto de vista de diámetro, se ve la formación de los poros, se ve la interconectividad entre los poros, se ve que hay una capa de fibra por encima y tienes otra serie de capas de fibra por debajo, una buena sintetización. Entonces, bueno, es el resultado esperado, digamos, que una vez que evaluamos todos esos parámetros, estoy aquí mostrando, ¿no? Este es otro resultado, pero trabajando con poliácido láctico. Entonces, bueno, una vez que va primero, tenemos que volver a jugar con todas esas controles, variables de control, etcétera. Y tenemos entonces que la morfología es totalmente diferente. Aquí conseguimos ver una cosa bien interesante, que es la formación de manera simultánea de microfibras y nanofibras, ¿ok? Y eso nos pareció bien interesante porque justamente las nanofibras sirven como para, digamos, cubrir los poros que son más grandes que generan las microfibras. Aquí en esta micrografía vemos un detalle, ¿ok?, de la
morfología superficial de las fibras, vemos nuevamente cómo es la sinterización de las fibras, vemos hacia un lado un corte transversal de la membrana y fíjense que aquí es donde tenemos la comprobación, ¿ok?, de que realmente esa malla que es tan fina realmente no es bidimensional, sino que ella es tridimensional, porque tienes entonces una serie de capas y unos poros que se conectan entre ellos y por lo tanto tiene características de un andamio, que es lo que se espera para la aplicación en ingeniería de tejidos. Bien, con ayuda de profesor Francisco Arbelo en la Universidad Central, pudimos entonces evaluar la colocación de células, son células fibroblásticas que se colocaron sobre la superficie. Inicialmente hicimos la observación de las células sobre las fibras utilizando microscopía óptica, ¿ok? Y vimos entonces realmente que estaban colocadas las células sobre esas fibras. No se ve muy claramente, pero si ven la micrografía óptica C, van a ver una cantidad como de gotas de agua. Esas goticas son realmente células que están colocadas sobre las fibras. Luego pudimos evaluar el conteo de células, también apoyado con la microscopía óptica, y evidentemente pues con las técnicas de conteo celular, utilizando la técnica MTT, para poder saber si realmente las células sobre esa superficie se estaban multiplicando o no. ¿Okay? Y vemos entonces que hay un crecimiento, ¿okay?, de células desde el tiempo cero hasta 2 semanas después de haber sido sembradas sobre las mallas. Vemos aquí otra evidencia, ¿okay?, de ese crecimiento celular. Y finalmente la vemos aquí por microscopía electrónica. Entonces, bueno, vemos, fíjense cómo las células, después de esos 14 días, están bien sembradas, ellas adoptaron esa morfología plana, que es característica de un buen reconocimiento de celular, digamos, de esas fibras sintéticas, que como vemos allí, biomimetizan perfectamente, ¿ok?, a esa matriz extracelular. ¿Ok? En este otro resultado les quiero mostrar es el resultado de una publicación, ¿okay?, que entonces lo que hicimos fue encapsular un compuesto fluorescente dentro de las fibras y vimos realmente pues que evidentemente la malla que se forma, la membrana que se forma, tiene esas características mantiene esas características de fluorescencia que son características del compuesto, ¿ok? Fíjense que colocamos apenas de esa chalcona, que es el compuesto fluorescente, 50 microgramos por miligramo de polímero, ¿ok? Entonces vemos ahí la distribución de los diferentes diámetros de las mallas. En su mayoría, pues la frecuencia dice que son más micrométricas, pero también vemos por debajo de una micra que hay una serie importante de fibras que están entonces en el rango de la escala nanométrica. Ya voy a terminar casi. Voy entonces ahora a mostrarles estos resultados, que es fundamentalmente combinar, ¿ok?, una estructura que es macro, ¿ok?, que se obtiene a través de ciertas técnicas como las técnicas de biofabricación y las técnicas de electrospinning. Entonces, bueno, fíjense que esta idea, ¿ok?, que desarrollamos conjuntamente con la gente del Centro de Tecnología e Información en Campinas, en Brasil, abre muchísimas puertas porque permite que uno pueda hacer, primero, que se trabajan en 2 tiempos distintos, ¿ok?, no tiene por qué ser simultáneo. Segundo, pudiese ser simultáneo o no, ¿no? Pero permite la combinación de materiales.
de que un material sea más degradable que el otro o de que un material esté cargado con alguna sustancia, con algún fármaco, con alguna biomolécula, etcétera, y va a permitir entonces jugar con esa combinación. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, primero se desarrollaron a través de las técnicas de biofabricación, ¿ok? Esas estructuras tipo andamio, que como vemos en la micrografía, tienen más o menos 500 micras el tamaño de poro, que ese es un tamaño muy grande para hacer cultivo celular. Entonces lo que nosotros buscábamos era justamente poder cubrir ese espacio de ese poro tan grande con fibras más pequeñas, que son las que se generan a través del electrospinning, como ya hemos visto. Entonces, bueno, vemos aquí, con el apoyo de la microscopía electrónica de barrido, la generación de esas estructuras tridimensionales tipo andamio, con policaprolactona, poliácido láctico y mezclas policaprolactona, poliácido láctico, ¿no? Y después comenzamos a recubrirlas, ¿ok? Con el electrospinning. Entonces, fíjense, vemos aquí clarito cómo las fibras más gruesas hechas a través de la técnica de bioextrusión son entonces ahora rellenadas de alguna manera esos poros con las fibras hechas por el electrospinning. Entonces, imagínense ustedes aquí que, por ejemplo, las fibras gruesas son hechas de un material y las fibras más pequeñas, que son las del electrospinning, hechas con otro material. ¿Ok? Se puede hacer tipo sándwich, se puede hacer camada por, o sea, capa por capa, etcétera, etcétera. Y también la otra cosa importante es que aquí queremos mostrar es que a pesar de que se hacen en tiempos distintos, es decir, primero creo una estructura y después genero la otra, digamos, el recubrimiento, la adhesión es bastante buena, ¿ok? Vemos aquí detalles de esa adhesión de las fibras sobre lo que sería la fibra más gruesa, ¿no? Entonces, bueno, eso nos permite nosotros que hay un sistema híbrido que puede ser híbrido desde el punto de vista de tecnologías como híbrido desde el punto de vista de materiales. Y ya finalmente, para terminar, tengo entonces estas micrografías de transmisión que está haciendo, o sea, son un proyecto que se está haciendo con la gente en la Unicampi, en Sao Paulo, donde fíjense cómo no solamente los sistemas híbridos tienen ese sentido de mezclar tecnologías, sino que podemos inclusive colocar nanopartículas dentro de las fibras, ¿ok? Eso es como muy interesante. Este es un trabajo de doctorado que estoy haciendo allá, donde yo estoy supervisando algunas cosas, ¿no? Entonces vemos cómo se incluyen, por ejemplo, nanopartículas de hidroxiapatita en un polímero como el polivinil alcohol, nanopartículas de plata con un polímero como el poliácido láctico y nanopartículas de oro dentro de dentro del polímero poliácido láctico, ¿no? Y cómo la técnica de microscopía electrónica de transmisión permite entonces evidenciar por la diferencia de densidad electrónica, ¿ok?, que las partículas están realmente en el interior de las fibras. ¿Okay? Eso es el resultado más interesante que yo quiero mostrar acá, ¿no? Eso todavía está en proceso, no hemos publicado nada sobre esto, eso está andando, ¿no? Bien, bueno, entonces ya finalmente quiero concluir con que, bueno, la técnica de electrospinning, digamos, puede generar todo ese tipo de estructuras morfológicas formadas por fibras, ¿ok? Y que efectivamente, pues, emulan de alguna manera, ¿ok?, todo lo que es la biomimética de la matriz extracelular. La técnica, mejor dicho, el equipo, ¿ok?, es pequeño, se puede manipular, se puede llevar de un laboratorio al otro, y es un proceso simple de implementar, ¿ok?
El equipo, si lo compran, es costosísimo, pero bueno, tampoco es muy difícil de desarrollar, pues, el equipo, ¿no? Necesitan eso sí, la aplicación de un alto voltaje, que es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado con el uso de este alto voltaje, ¿no? Hay una serie de propiedades de los materiales poliméricos que hay que tener en cuenta, como la viscosidad, la conductividad del material polimérico, etcétera, ¿no? Y bueno, que pueden ser utilizados diferentes tipos de materiales poliméricos, evidentemente, que puedan ser conductores, ¿ok? Y se pueden hacer no solamente estructuras o formas que tengan aplicaciones hacia la biomedicina, ¿no? Se pueden hacer mallas para transportar otro tipo de cosas, de gases. O sea, la cantidad de aplicaciones que se pueden tener con este tipo de mallas son bastante amplias, ¿no? Para mí, porque es de interés trabajar en la parte biomédica y ya, ¿no? Pero se pueden utilizar en diferentes aplicaciones a nivel de la bioingeniería. Y como vimos, es posible crear entonces sistemas híbridos a doble escala, con materiales, incluyendo inclusive nanopartículas dentro de nanofibras, etcétera, 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 ¿no? Bien, ya con esto termino y bueno, quiero entonces agradecer la oportunidad a la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis por la invitación y a todos, evidentemente, los laboratorios que de una manera u otra siempre colaboran con la ejecución de estos proyectos, al grupo de polímeros de la Universidad Simón Bolívar, que es como mi casa, digamos, de formación, que también en el caso de aquellos andamios que se hicieron con poliácido láctico en el 2013, se hicieron algunas pruebas apoyándonos en el laboratorio del grupo de polímeros 1 de la universidad. El laboratorio E, la sesión de microscopía. Hay que agradecerle enormemente a Glenn, que siempre nos fue un punto de apoyo impresionante para nosotros en todo lo que es resultados que tienen que ver con microscopía electrónica, y bueno, a todas las demás entidades que así lo permiten. Y evidentemente, pues, tengo que hacer extensible el agradecimiento a mis estudiantes. Ellos son quienes nos mueven, ellos son quienes nos mantienen todavía en este país, ellos son los que, bueno, esos resultados y lo hacen con mucho a pesar de las circunstancias. Y bueno, ahí coloco unas fotos del convenio en Cumaná en el 2018, agradeciendo nuevamente por esa recepción que tuvimos en Cumaná hace 2 años. Y bueno, estamos cumpliendo prácticamente 2 años justamente de despeño. Todos quedamos muy contentos y agradecidos de la ciencia que tenemos allá, y esperemos entonces que nos podamos volver a ver próximamente en el próximo Convemi, pero físicamente, que nos podamos tocar, que nos podamos ver, que nos podamos sentar a conversar, nos podamos tomar una cervecita, etcétera, ¿no? Bueno, con eso ya termino. Ahí está mi correo electrónico. Cualquier consulta posterior que quieran hacer, estoy aquí a la orden, pues. Entonces, bueno, ya yo terminé y estoy a sus órdenes.